En los últimos años, investigadores de la Universidad de Washington han estado interesados en innovar tecnologías para la modificación de la conducta. Una aportación importante en el ámbito de la psicoterapia es la llamada terapia dialéctica conductual, desarrollada por Marsha Linehan, fundadora de The Linehan Institute, en el cual psicólogos interesados entrenan sus habilidades en esta modalidad terapéutica. Expertos indican que otras terapias, tanto del enfoque cognitivo-conductual como farmacológicas, no han dado respuesta satisfactoria a esta demanda como la TDC. Esta terapia surge por el interés y la necesidad de elaborar un tratamiento eficaz de la conducta parasuicida en individuos aquejados por este trastorno. El acercamiento cognitivo-conductual de generaciones anteriores resultaba claramente insuficiente y limitado. La TDC recoge en su proceder elementos tecnológicos de la intervención cognitivo-conductual tradicional. No obstante, posee aspectos diferenciadores en relación con ella. La TDC recoge en su proceder elementos tecnológicos de la intervención cognitivo-conductual tradicional. No obstante, posee aspectos diferenciadores en relación con esta. Por ejemplo, la importancia que se da a la aceptación y a la validación de la conducta tal como se presenta en el aquí y en el ahora. Recoge la importancia de las conductas que interfieren en la terapia, la consideración de la relación terapéutica, la consolidación de la acción en función de procesos dialécticos. El objetivo de este video es dar a conocer las bases teóricas y metodológicas de la terapia dialéctico-conductual. Según su autora, la meta es construir una vida que valga la pena vivir. No se trata de un programa de prevención de suicidios o de hacer que una persona abandone conductas que otros consideran molestas, sino que se propone demostrar a aquellos que tienen alto riesgo de suicidio que aún hay esperanza para ellos. El vocablo dialéctico es un término filosófico basado en la idea de que dos cosas que pueden parecer opuestas son verdaderas al mismo tiempo. En este sentido, la TDC cree que todos hacen sus mejores esfuerzos, pero que al mismo tiempo pueden ser retados a dar más de sí. Hace referencia a una perspectiva dialéctica de la naturaleza, la realidad y la conducta humana que tiene como características. Primero, la interrelación que se da en la realidad, entendida esta como una totalidad. Segundo, la oposición de fuerzas de distintos signos, tesis y antítesis, de cuya síntesis surge un nuevo grupo de fuerzas. El cambio o proceso más que el contenido o la estructura, como naturaleza fundamental de la realidad. El principio dialéctico fundamental de la TDC es el que se establece entre cambio y aceptación. Linehan considera que esta perspectiva dialéctica es esencial para entender el trastorno límite de la personalidad, pues el pensamiento, la conducta y las emociones dicotómicas y extremas características de este trastorno son fracasos dialécticos. La persona con TLP se quedaría atrapada en las polaridades sin lograr conseguir la síntesis. Estas polaridades dificultan el proceso terapéutico y desde la posición dialéctica el terapeuta podría ofrecer ayuda para salir de ellas. Se puede afirmar que en los procesos terapéuticos son comunes las siguientes polaridades.
Necesidad del cliente de aceptarse a sí mismo tal y como es en ese momento y la necesidad de cambiar. Por otro lado, la tensión que vive entre el obtener lo que necesita y el perder apoyo si se vuelve más competente. Además, la confirmación de sus puntos de vista respecto a sus dificultades y notar que necesita aprender habilidades que le aliviarán el sufrimiento. El terapeuta interactúa con el paciente para establecer conductas meta, aumentándolas o disminuyéndolas para que logre una mejor calidad de vida. Estas conductas se relacionan con pensamientos de suicidio o autolesión, restricción alimentaria o conductas de atracón y purga, abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, agresión, compras compulsivas. La primera meta del terapeuta es conseguir que el paciente se mantenga con vida y la segunda, una buena adherencia. El terapeuta ofrecería la posibilidad de síntesis equilibrando la pretensión de que el paciente cambie. Para ello, trabaja en los objetivos de tratamiento y simultáneamente apoya sus puntos fuertes, pero aceptando los débiles. Acepta sus puntos débiles, suponiendo validar su experiencia, entender lo que siente y hace, y no reprochar sus errores, puesto que su ambiente ya le ha transmitido que su forma de pensar, comportarse y sentir es equivocada. Según Linehan, la aceptación y validación son las condiciones esenciales para que se produzca el cambio. La perspectiva dialéctica se apoya en la teoría biosocial del trastorno límite de la personalidad. Según esta propuesta, la principal complicación de este cuadro es la desregulación emocional, fruto de una extrema vulnerabilidad afectiva y un contexto invalidante. You'll have no trouble finding subjects. You mourn over a pair of old shoes. You cry when you read Uncle Tom's Cabin. You plead with Malay over the nobility of toil. For weeks I've been listening to that slop and I'm tired of it. La vulnerabilidad emocional refiere a la alta sensibilidad y la habilidad que presentan las personas con TLP frente a los estímulos negativos, manifestando un nivel de reactividad de gran intensidad, con fácil activación de emociones intensas en situaciones en las que no es esperable que aparezcan. Debido a ello, existe un tardo regreso a la calma. En general, se puede asumir que la desregulación de las emociones tiene una base biológica, aunque no necesariamente hereditaria. En este proceso el sufrimiento se experimenta como insoportable y aparece la necesidad de aliviarlo de forma urgente y decisiva. Por su parte, el contexto invalidante se refiere a un entorno en el que sistemáticamente se responde de forma errática e inapropiada a las experiencias de privación manifestadas por estos pacientes, especialmente durante la infancia. Frente a los ambientes validantes que atienden las necesidades y preferencias del niño, tanto en el aspecto físico como emocional y cognitivo, en los ambientes invalidantes se responde a la comunicación de preferencias, pensamientos y emociones con respuestas disonantes. Este ambiente invalidante contribuye a la desregulación emocional porque fracasa a la hora de enseñar al niño a nombrar estados emocionales y a modular la activación, tolerar el malestar y confiar en sus propios sentimientos como interpretaciones válidas de los eventos. El crecimiento de las personas con mayor vulnerabilidad emocional en contextos invalidantes puede producir una desadaptación seria en su vida adulta, pues no lograrían resolver los problemas de su vida mostrando serias dificultades para afrontarlos.
La TDC se estructura como un tratamiento esquematizado que incluye terapia individual y sesiones de trabajo en grupo para el entrenamiento de diversas habilidades. Cuenta además con manuales de tratamiento que permiten estandarizar las intervenciones, facilitando de esta forma la investigación sobre la eficacia y efectividad de este acercamiento. La TDC utiliza estrategias de las terapias cognitivo-conductuales clásicas tales como solución de problemas, exposición para formación de habilidades, gestión de contingencias, modificación cognitiva. Paralelamente, procura la ejercitación de la aceptación y la práctica del mindfulness, integrando de esta manera conocimientos psicológicos orientales. Leinigen enfatiza el hecho de que los pacientes se acepten a sí mismos y el mundo, tal cual es en ese momento y se comprometan con el cambio. Teniendo en cuenta que no es una aceptación pasiva o de resignación, sino comprometida totalmente con el cambio. El programa de intervención de la TDC se desarrolla en 3 fases: pretratamiento, tratamiento y posttratamiento. En la fase de pretratamiento se establecen los límites de la terapia, los cuales guiarán y darán estructura al programa. Debido a la poca conciencia de enfermedad en los casos de TLP, se plantean algunos objetivos iniciales tales como: se direcciona al paciente hacia la terapia, brindándole indicaciones sobre el aporte positivo que el tratamiento puede tener en su vida, además de explicarle el formato que seguirán las sesiones. Un establecimiento óptimo de la relación terapéutica, fijar metas y compromisos básicos, explicándole al paciente los componentes del proceso terapéutico para desentrañar ideas erróneas relacionadas con este. Se motivará al paciente a sentirse comprometido con reglas de la terapia relacionadas con la asistencia, a mantener una terapia individual y un adecuado entrenamiento de sus conductas, dentro y fuera de la sesión. Tratamiento desarrollado en 2 formatos. El formato grupal posee una estructura distribuida en sesiones de 2 horas de duración, con una frecuencia semanal a las que se recomienda asistir durante al menos un año. Los grupos están compuestos por entre 6 y 8 pacientes y 2 terapeutas, y en ellos se promueven habilidades de relacionamiento básico. El formato individual, de 1 hora de duración, también tiene una frecuencia semanal. En este se promueve en el paciente la generalización de nuevas habilidades aprendidas a situaciones concretas de su vida, y se tratan los problemas relacionados con el estrés postraumático frecuentes en pacientes con TLP. Se rescata también como un elemento enriquecedor la supervisión y el apoyo las 24 horas que ofrece un terapeuta adherido a esta corriente. Se establece además una jerarquía de metas, consistente en: primero, reducir conductas suicidas y parasuicidas. Segundo, reducir conductas que interfieran con la terapia. Tercero, reducir conductas que interfieran con la calidad de vida. Cuarto, aumentar habilidades comportamentales. El tratamiento global se desarrolla a través de un proceso terapéutico individual y grupal, además de brindar acceso a consultas telefónicas para ayudar a los pacientes a generalizar sus nuevas habilidades. La tercera fase corresponde al posttratamiento, en donde los grupos de autoayuda formados por pacientes en fases avanzadas del programa son de gran importancia.
Se trabaja también el establecimiento y la consecución de objetivos vitales y la prevención de recaídas. Existen 5 categorías de estrategias que funcionan como recursos clínicos. Dialécticas y nucleares, estas funcionan como un elemento organizador de la terapia y equilibran los intentos de cambio con aceptación. En segundo lugar, se encuentran las estrategias estilísticas, que describen cuáles son los estilos comunicativos y de relación interpersonal para llevar la terapia a buen término. Por otro lado, se encuentran las estrategias de gestión de casos. Son las que especifican cómo ha de interactuar y responder el terapeuta a la red social en la que está inmerso el paciente. Finalmente se encuentran las integradoras. Se centran en el cómo se deben manejar las situaciones problemáticas que surgen cuando se trabaja con el TLP. Las habilidades que se entrenan en terapia grupal son: por un lado está el mindfulness. El entrenamiento en estas técnicas es una condición para adquirir destreza en los otros 3 tipos de habilidades. De hecho, son las primeras en ser enseñadas y sirven para potenciar el aprendizaje de las demás habilidades. Por otro lado, están las habilidades de tolerancia al malestar. Los individuos con TLP tienden a utilizar estrategias de evitación para aliviar el malestar y suelen hacerlo a través de conductas autolesivas, el consumo de sustancias o conductas alimentarias desadaptativas. Estas conductas producen un alivio al sufrimiento emocional, es decir, funcionan como un refuerzo negativo que aumenta la probabilidad de que se repita esta misma conducta en el futuro. Con el objetivo que puedan encontrar un significado al sufrimiento y tolerar las situaciones difíciles y dolorosas, sin añadir mayor malestar, el programa incluye el entrenamiento en 4 tipos de estrategia. Primera, las de distracción. Las de acceso a estímulos positivos, mejorar el momento y la estrategia de pensar en los pros y los contras. Habilidades de regulación emocional. Estas habilidades son fundamentales en el tratamiento del TLP, ya que intervienen de forma directa sobre el núcleo problemático principal, las emociones. Para ello, los pacientes aprenden las siguientes habilidades con el fin de modularlas. Primero, identificar y etiquetar las emociones. Se entrena no solo a describir las emociones, sino a analizar el contexto en el que tienen lugar para ello. Es importante observar varios elementos. El evento que ha provocado la emoción. La interpretación del evento que provocó la emoción. La experiencia de la sensación física, las conductas que expresan la emoción y los efectos secundarios de la emoción en otras áreas del funcionamiento. Por otro lado, identificar los obstáculos para el cambio emocional, aprendiendo a realizar análisis funcionales de las contingencias que refuerzan las emociones desadaptativas. Luego, reducir la vulnerabilidad emocional mediante el cambio de hábitos disfuncionales relacionados con la nutrición, el descanso, el ejercicio físico, el cuidado de la salud física y las actividades que aumentan la sensación de autoeficacia. Finalmente, de entre las habilidades de regulación emocional están el incrementar la ocurrencia de acontecimientos emocionales positivos mediante la programación y realización de actividades placenteras. Habilidades de eficacia interpersonal. Las personas que padecen TLP tienen dificultad para manejar sus emociones en el contexto interpersonal, aunque posean buenas habilidades, y suelen vacilar entre evitar el conflicto o entrar en una confrontación intensa. El objetivo es enseñar a aplicar habilidades específicas de resolución de problemas interpersonales, sociales y de asertividad para modificar ambientes aversivos y obtener sus objetivos en los encuentros interpersonales. Procedimientos del mindfulness utilizados en el TDC. La práctica de la atención plena se trabaja durante todo el año de tratamiento y se revisa específicamente al inicio de cada una de las 3 fases. En la TDC
se plantea 3 estados mentales fundamentales. El primero, mente racional, hace referencia a una forma de pensar racional y lógica según la cual se plantea la conducta y se afrontan los problemas. Segundo, mente emocional. Se refiere a que el pensamiento y la conducta están controlados por el estado emocional actual. Y tercero, la mente sabia. Es la integración de la mente racional y la mente emocional. Desde ese planteamiento, las habilidades del mindfulness son el vehículo para conseguir esa mente sabia y se pueden distinguir entre habilidades qué y habilidades cómo. Habilidades qué. La terapia TDC asume que experimentar los eventos vitales sin conciencia es una característica de las conductas impulsivas y dependientes del estado de ánimo tan características del TLP. Para modificarlo se proponen las siguientes habilidades. Por un lado, el observar quiere decir atender a los hechos, emociones y otras respuestas conductuales sin intentar necesariamente acabar con ellas cuando resultan dolorosas, ni prolongarlas cuando resultan placenteras. Se trata de tomar una perspectiva y diferenciar entre observar y el hecho en sí. Esto conecta con la filosofía de experimentar el momento sin intentar cambiar nada y vivirlo tal y como ocurre. Algunos ejercicios para practicar esta estrategia son utilizar una imagen como que la mente es una cinta transportadora y las experiencias se colocan en la misma, o que la mente es el cielo y las experiencias son las nubes. También el describir. Se ayuda al paciente a describir los hechos y las respuestas personales con palabras. Esto requiere que la persona aprenda a no tomar las emociones y los pensamientos de manera literal, de forma que no se confundan las respuestas emocionales con hechos terribles que se van a producir sin remedio. Por ejemplo, sentir miedo no significa que necesariamente una situación sea amenazadora para la vida. Y el participar. Se trata de meterse de lleno en una actividad, identificarse con ella y activar una conducta espontánea y fluida. Es el objetivo final después de la observación y la descripción. Habilidades como. Estas habilidades consisten en detallar cómo se atiende, describe y se participa sin juzgar, adoptando una postura centrada en una sola cosa en cada momento y con efectividad. No juzgar consiste en adoptar una postura nuevo-aletiva. Las personas con TLP tienden a juzgarse y a juzgar a los demás en términos exageradamente positivos, idealización o negativos, devaluación. Por este motivo es importante dejar de juzgar y no añadir etiquetas. No se trata de convertir los juicios negativos en positivos, sino de considerar sin evaluar las consecuencias de la conducta y de los acontecimientos. Centrarse en una sola cosa en cada momento. Se procura aprender a centrar a la atención y a la conciencia en la actividad que se está llevando a cabo en cada momento, sin dividir la atención entre varias actividades o entre la actividad actual y otros pensamientos. Las personas con trastorno límite de personalidad suelen carecer de la capacidad para centrar la atención en una sola cosa y suelen estar distraídas por preocupaciones del pasado y o del futuro, con el malestar consecuente, por lo que este aprendizaje es esencial. Efectividad. Se trata de hacer lo necesario en cada situación particular. Los pacientes con TLP no suelen saber si se pueden confiar en sus percepciones, juicios y decisiones, por lo que no saben si sus acciones son correctas en el sentido de ir encaminadas hacia un objetivo práctico. Es por tanto muy importante que se reduzcan la tendencia a estar más preocupados por lo que está bien, en lugar de hacer lo necesario. De manera concluyente, como se ha expuesto a lo largo de este documental, puede afirmarse que la terapia dialéctico-conductual constituye un acercamiento terapéutico que proporciona herramientas realmente útiles para el abordaje de casos y pacientes difíciles, resistentes al tratamiento convencional.